Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las 3 cosas buenas. Yo soy Gray y en este episodio les voy a contar mis experiencias en los trabajos que he tenido en Australia. Les voy a contar cómo tuve que ser más flexible y cambiar mi mentalidad para poder adaptarme y sobrevivir a esta experiencia. Al final les voy a compartir todo lo que aprendí de este proceso. Esto es 3 semillas. Pues quiero empezar este capítulo agradeciendo a toda la gente que me escucha. Debo reconocer que el día de hoy estuve muy feliz porque abrí las estadísticas para ver cómo va el podcast y demás, y me di cuenta que hay gente que me escucha en Irlanda, Texas, Washington, Ohio, y eso me da mucha felicidad porque significa que no solo mi familia y mis amigos me escuchan. Entonces, si tú eres esa persona de alguno de estos lugares que mencioné que me escucha, muchas gracias. Mándame un mensaje en Instagram y dime, hey, soy yo, o no sé, algo así. Y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido por parte de mis amigos, por parte de otra gente. Gracias a la gente que se tomó un ratito para mandarme su feedback, sus comentarios. Y me encanta. Síganme escribiendo y síganme contando qué tal les parece esto y si hay algún tema que les gustaría que les contara o si hay algo que quieran saber, con todo gusto lo hacemos. Pues bueno, el día de hoy les voy a contar sobre todos los trabajos que he tenido en Australia. Han sido varios, porque la verdad es que luego no duro mucho en los trabajos por una u otra razón. Me gustaría pensar que ajena a mí, pero pues no lo sé. Entonces, les voy a contar esto. Yo he tenido puros trabajos casuales aquí en Australia y esto significa que no tengo como tal un contrato en el que me vayan a dar ciertas horas. Entonces yo mando mi disponibilidad al empleador y ellos me dicen, de acuerdo con mi disponibilidad y con las necesidades de la empresa, qué días voy a tener un turno y me mandan el horario una semana antes. Entonces, como ya les había contado en el primer episodio, mi primer trabajo lo conseguí a las 2 semanas de llegar a Australia. Fue en una empresa de marketing y en ese momento estaban trabajando en 2 campañas, una para chocolates y una para café. El trabajo básicamente era ir a centros comerciales y promocionar el producto, dándoles muestras a los clientes y hablándoles sobre el producto. Les voy a dejar la foto de los uniformes que teníamos que usar porque nos vestían como chefs para la campaña de chocolates. O sea, literal yo me moría de la pena de hablar en inglés, de estar vestida así, de, ay, ¿cómo me voy a acercar a darle chocolate al señor? Ya sabes. Entonces, en ese trabajo tuve una muy mala experiencia. Tuve un problema de que no me querían pagar y luego con una compañera de trabajo, entonces renuncié. Y de ahí me quedé como 1 mes y medio sin trabajo, lo cual me pegó muchísimo económicamente, porque pues obviamente me estaba consumiendo mis ahorros. Y después trabajé en otra empresa de marketing. Aquí hacíamos campañas para perfumes australianos y en vez de ser enfocado en promocional y cosas así, estaba más enfocado en ventas. Entonces nosotros teníamos que ir a 2 centros comerciales a la semana. Yo trabajaba 5 días a la semana y nos íbamos rotando en los centros comerciales y teníamos estos kioscos en donde vendíamos el producto. Entonces el pago era por comisión, lo cual pues sí me daba un poco de nervio porque pues teniendo que pagar escuela, renta y comida, pues era complicado porque si yo no tenía un buen resultado pues me quedaba sin dinero. Entonces era un poco arriesgado, pero la verdad es que este fue uno de los mejores trabajos que tuve. Al inicio la verdad es que yo tenía mucho miedo porque no me sentía tan segura con el idioma y nunca había trabajado en ventas. Entonces sí me sentía un poquito fuera de mi zona de confort. Teníamos juntas y entrenamientos de ventas todos los días a las 7 de la mañana antes de irnos al sitio. Y en un mes ya me había convertido en una de las mejores vendedoras de la compañía. Llámenle hambre, suerte, motivación, infinitas horas de TED Talks, entrenamientos, lo que quieran, pero lo logré.
Pueden encontrar la bonita foto también en Instagram. Les voy a hacer un post con las fotos de los trabajos que he tenido en Australia, de las que tengo, para que se vayan a dar una vuelta ahí a 13millas.podcast. Y me fue muy bien en este trabajo. Me fui una semana a Tasmania a vender en centros comerciales de Launceston. Y también fui a una área de Victoria que se llama Shepparton, también una semana. Y la verdad es que me fue muy, muy bien. Me encantó, conocí mucha gente. Este trabajo me quitó la pena de hablar en inglés. Me ayudó a entender más el acento, porque pues obviamente para cerrar la venta teníamos que hablar con el cliente, entender lo que nos decía, cómo conectar. Y me dejó muchísimas lecciones que aprendí en entrenamientos de ventas, que me di cuenta que los podía aplicar en cualquier aspecto de mi vida. En este trabajo duré como un par de meses también, pero llegué a armar mi propio equipo de ventas. Después de un tiempo me convertí en una de las mejores de la campaña a nivel nacional. Y pues después de un par de meses tuve que empezar a buscar otro trabajo porque las ventas se cayeron por una mala organización de la campaña y tuve que renunciar en algún momento porque pues ya no estaba teniendo suficiente dinero para cubrir mis necesidades. Breve paréntesis cultural, que es súper importante para este capítulo, es que desde que llegué a Australia me resistía a trabajar en restaurantes y en limpieza de lugares porque llegué con esta mentalidad que tenemos en México. Digo, hablo de mi país porque pues es la experiencia que yo tengo. Y en México pues tenemos esta mentalidad de que si tú tienes este tipo de trabajos en el que eres mesera o eres una persona que ayuda al aseo, pues es un trabajo mediocre o no te realizaste o no tienes educación y demás. No me da pena admitir que yo estaba en esta mentalidad porque fue parte de mi proceso de crecimiento el romper con esto. Y literal, esto va a sonar exageración, pero está basado en hechos reales. Llegó un día en el que tuve que decidir si pagarme mi transporte público para ir a una entrevista de trabajo o comer. Entonces justo ahí fue cuando, por necesidad, tuve que romper esta burbuja en la que vivía y con la que venía y empecé a buscar trabajo en restaurantes y para hacer limpiezas en casas. Conseguí un trabajo en un restaurante mexicano que es una especie de Subway, pero en vez de hacer sándwiches haces burritos. Y en realidad me contrataron nada más porque era mexicana. La verdad es que era un trabajo muy fácil al inicio y luego me mandaron como asistente de cocina. Ahora, para ponerlos en contexto, el restaurante estaba en un centro comercial grande, en el área de comida rápida, y solo una persona estaba encargada de la parte de cocinar. Entonces, pues obviamente yo no tenía nada de experiencia en restaurantes, en cocina. Lo más que sabía de cocina era hacer huevo y tortas de papa. Y fue muy pesado para mí cuando me movieron a esa área porque era cocinar frijoles, arroz, carne de res, carne de puerco, vegetales, lavar platos, tirar la basura y encima de todo, cocinar pollo. O sea, breve paréntesis para los que no me conocen, soy vegetariana. Y si algo odio en esta vida, es el pollo. Soy la persona más antipollo que van a conocer en su vida. Lo aseguro y lo afirmo porque tengo un trauma de la infancia con el pollo. Ahora, ojo, si a ti te gusta el pollo, comes pollo, yo respeto y no quisiera que la gente pro pollo deje de seguirme. Ya no sé qué, ya, o sea, desviada del tema. Ya este es un capítulo de pollo. No, ya, volvamos. Entonces, en fin, este trabajo lo tuve que dejar. Lo que pasaba es que nosotros al lavar los platos pasábamos el plato de agua muy caliente a agua fría. Entonces esto ocasionó que me empezaran a doler muchísimo los huesos de la mano a un grado que ya no los aguantaba. Y por cuestiones de salud y personales tuve que dejar el trabajo. Mi siguiente trabajo fue en otro restaurante mexicano como mesera. Ahí estaba súper leve a comparación del otro porque solo era tomar órdenes, hacer bebidas. Ahí conocí a mi mejor amiga, entonces me fue bien.
Y de ahí la verdad es que me corrieron. Me corrieron porque tuve un problema con el gerente, porque me estaban quitando horas y yo era de que no, yo quiero trabajar más y dame más horas y ¿por qué no me estás dando horas? Y entonces el gerente se cansó de mí y me corrió. Pero la buena noticia es que en ese momento, cuando me corrieron, yo ya tenía otra oferta de trabajo de otros 2 lugares. Uno era en una agencia de estudios, en la parte administrativa, en donde aprendí muchísimo de visas, mejoré mucho mi inglés y conocí a gente latina, porque hasta ese entonces yo solo tenía una amiga que era de México. Y la otra oferta de trabajo era en un supermercado que apliqué para probar algo nuevo, algo diferente a los restaurantes. Y esta fue la primera vez que tuve 2 trabajos a la vez. A partir de ahí siempre tuve 2 trabajos. Y resulta que me dan la posición en el área de deli, que es esta área en donde uno corta y presenta jamón, quesos, pescado y por supuesto pollo. Es que el pollo me perseguía y, ¿saben? O sea, ¿sabes? Cuando le tienes tirria a algo y lo tienes que ver todos los días, es como de, ay, ¿por qué? Así me pasaba a mí. Entonces, la verdad era un trabajo bastante sencillo, pero pues como era empleada casual me daban muy poquitas horas y eventualmente me dejaron de dar horas. Entonces, técnicamente sigo teniendo un contrato con ellos, pero ya no me dan horas, o sea, está ahí. Y mi último trabajo fue en Zara y ahí me encantaba el ambiente. Ganaba súper bien porque nos pagaban tiempo extra. em, si trabajabas en fin de semana te pagaban más. Si trabajabas en domingo te pagaban aún más. En feriado pagaban el doble. Y me mantenía muy activa, enfocada. El trabajo era muy sencillo, pero tenías que estar muy concentrado y tenías que ser muy rápido. Y tuve que dejarlo porque tenía que entregar cosas de la escuela. Entonces lo dejé por un tiempo, pero ya cuando quise regresar empezó la cuarentena y pues ya no pude volver. Entonces esa fue la historia. Pues bueno, estos fueron todos mis trabajos en Australia. Ahora les voy a compartir estas 3 semillas que son justamente lo que aprendí de todas estas experiencias. Número 1, monitorea tu desempeño y convierte tus acciones en pequeños objetivos. Esto con la finalidad de que si tú estás haciendo algo por necesidad, porque yo entiendo que muchas veces tenemos que trabajar en cosas que no nos gustan o que no pensábamos hacer, pero necesitamos comer. Justo estas 2 cositas es lo que te puede mantener motivado. La manera en que yo lo apliqué es, por ejemplo, en la parte de ventas es muy fácil porque mides tu desempeño conforme a las ventas que tú tienes, a los clientes a los que te aproximas y demás. Pero en el restaurante empecé a medir mi desempeño según el tiempo que yo me tardaba en cocinar o hacer tal o cual cosa, ya sea lavar los platos o ir a tirar la basura. Y todo eso, todas esas pequeñas acciones las convertí en objetivos, en, ok, ahora me voy a tardar menos para ser más eficiente en esto. Y eso fue lo que me ayudó de cierta manera a mantener una buena actitud mientras lo hacía, porque sentía que estaba sacándole bastante jugo y bastante provecho al trabajo. De ahí saqué muchas habilidades que me van a servir en un futuro para trabajar en cualquier empresa o negocio, que son, por ejemplo, trabajar bajo presión, mantenerme súper enfocada, manejar mi tiempo, ser más eficiente y bueno, en fin, todo sirve para algo. Número 2. Aprende a reconocer cuando lo que estás haciendo te está perjudicando más de lo que te está beneficiando. Y déjalo ir. Yo entiendo, muchas veces necesitamos comer, necesitamos el dinero, como ya lo dije, y nos quedamos en ciertos trabajos porque no tenemos de otra, ¿cierto? Pero no tengas miedo a dejar ir algo que te está perjudicando a nivel físico, mental o emocional, porque más adelante esas cosas van a tener una repercusión grande en tu salud y eso te va a prohibir más adelante hacer un mejor trabajo o tener un mejor desempeño en otra actividad en la que podrías sacar tal vez más provecho o que a ti te gustaría hacer. Al final del día tenemos que cuidar de nuestro máximo instrumento de trabajo, que somos nosotros mismos. Por ejemplo, en el restaurante, cuando estaba trabajando, cuando me di cuenta que ya me ardían las manos, ya no iba a poder hacer muchísimas más cosas y demás, fue cuando decidí alejarme. En el caso de las ventas, cuando vi que las ventas empezaron a decaer y ya no me daba para pagar cosas,
Ahí fue cuando tuve que decir, no, esto ya no está bien porque ya no estoy sacando ni siquiera para mis necesidades básicas. Sí, es trabajo, pero ya tal vez estoy gastando más dinero en trasladarme de un sitio a otro que realmente lo que estoy ganando en el trabajo. Número 3, y realmente esta es la semilla más importante, hay que aprender a ser más flexibles para poder adaptarnos y sobrellevar y sobrevivir la situación en la que nos encontramos. Y muchas veces para hacer esto tenemos que salir de nuestra burbuja, romper con nuestra mentalidad y es difícil, cuesta trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué con la mentalidad de que cómo yo me voy a poner a hacer esto o aquello si yo tengo una carrera universitaria en mi país y me costó mucho trabajo y demás. Y la realidad es que muchas veces en México tendemos a menospreciar este tipo de oficios o tendemos a tener este tipo de mentalidad. Y es verdad, en México uno no puede sobrevivir con sueldos de estas posiciones que acabo de mencionar, comparado con otros países. Por ejemplo, en Australia uno sí puede sobrevivir con este tipo de sueldos y pagar escuela, renta y demás. Lo entiendo. No por eso si tú estás en una posición de las que ya mencioné, te sientas menos o sientas que tu trabajo vale menos y no te compares con otros. Ahora bien, si tú estás del otro lado, pues tampoco juzgues ni menosprecies a la gente. Hay una imagen que vi hace poquito en Facebook de un señor que estaba barriendo la calle y hay dos señoras con sus respectivos hijos y una de ellas le dice a su hijo que tiene que estudiar para no acabar como el señor de la basura. Y entonces la otra señora le dice a su hija, si estudias bien, no vas a pensar como ella, que cree que el valor viene del estatus socioeconómico y vas a entender que todos los trabajos son esenciales. Ese es el mensaje básicamente que les quiero comunicar con esta semilla y espero que estas experiencias y lo que les acabo de compartir les sea de utilidad como siempre. Los invito a que me sigan en las redes sociales, no se pierdan las fotos que voy a estar publicando, 3semillas.podcast y los espero la próxima semana. Bye.